Comenzamos este curso con una nueva propuesta de programa que esperamos sea de vuestro interés. En ella participan docentes y colaboradores del colegio, de otros colegios clínicos y enseñantes de la Escuela de Psicoanálisis de los foros del campo lacaniano, de diferentes lugares de España y de otros países que van a ir viniendo en las diferentes fechas programadas. La oferta este año es dual, presencial y online en todos los espacios del programa. Sin dejar de valorar las ventajas de la enseñanza online, apostamos especialmente este año por lo presencial y una vuelta a lo que aporta la comunicación directa, el compartir y el establecer un diálogo que hace lazo más allá de la enseñanza. El colegio ofrece un espacio para ello, como veréis, para los que se inician en el estudio teórico del psicoanálisis o en la práctica del mismo, y para los que con una experiencia consolidada quieren seguir formándose, compartiendo sus dudas y su praxis. En estos tiempos de cambio, un espacio donde debatir entre colegas acerca de los recorridos y las dificultades de la dirección de las curas, del tipo de demandas actuales, del lugar del psicoanálisis en las instituciones, del aumento de la prescripción de fármacos, un espacio también para la investigación. La sede del colegio dispone de una amplia biblioteca abierta a todos los inscritos y en los diferentes seminarios o cursos. Si el curso pasado lo inauguramos con dos conferencias tan interesantes como vanguardistas de Nieves González y María Luisa de la Oliva, que podéis leer en la web, acerca de la vigencia del psicoanálisis en nuestra época y la evolución de la ciencia hacia un mundo virtual que nos va invadiendo, se habló de cuestiones como el transhumanismo, del metaverso. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Bernard Nominé y su ponencia, La inteligencia artificial y el saber del psicoanálisis. La inteligencia artificial, un tema tan actual y presente en el día a día, estamos expectantes por escuchar a Bernard y ver qué nos dice acerca de ello. Como analistas, no dejamos de preguntarnos por los efectos de esta evolución en los sujetos actuales. Hace más de medio siglo, Lacan, en la primera clase del seminario que vamos a comenzar a leer mañana, el acto psicoanalítico, decía: la condición del progreso de la ciencia es que no quiera saber nada de las consecuencias que este saber comporta a nivel de la verdad. A estas consecuencias se las deja desarrollarse solas. Bueno, creo que esto hace a lo que estamos viendo y oyendo actualmente. En las consultas observamos cómo se padece de un exceso de angustia, apenas nombrada como tal, que no es ajena a esta precipitación de cambios que aporta la ciencia y la tecnología y a las consecuencias derivadas de ello, como el aislamiento, el deterioro del lazo social, una tendencia a la uniformidad de los sujetos. Bueno, la prevalencia de la imagen, el bienestar o la obligación de ser felices y la felicidad como finalidad de nuestra vida, la inmediatez por conseguir todo esto a través de objetos de consumo en una oferta continua y cambiante, deriva en este exceso de angustia de los sujetos actuales. En palabras de Carmen Gallano, en una antigua conferencia, decían: no es la falta de objeto la que angustia al sujeto, la falta mantiene el deseo y no la angustia. Lo que angustia es la presencia que aparece en el campo del otro, de un objeto que ocupa el sitio de la falta. Así abrimos el prólogo del programa de este curso con una pregunta: ¿cómo producir analistas a la altura de la angustia?
Vamos a trabajar en torno a esta pregunta en los espacios troncales y con el seminario 15 de Lacan, el acto psicoanalítico, en el seminario del colegio que comenzaremos mañana. En la web y el PDF que habréis recibido por correo podréis encontrar todo el desarrollo del programa detallado, el calendario del mismo y los intervinientes en los diferentes espacios. Nombro brevemente lo más específico de cada actividad. En el seminario del colegio, como he dicho, trabajaremos el seminario inédito, el acto psicoanalítico, en el que veremos el recorrido del análisis, fin de la cura y finalmente la pregunta acerca del devenir del psicoanalista. Mañana intervendrá de nuevo Bernard Nominé con su lectura de los 2 primeros capítulos y, como sabéis, en todos los encuentros contamos con la presencia de un caso que mañana, en el caso de mañana, lo presentará Carolina Barrios, un caso muy interesante que será comentado por en cada sábado que tenemos fijado, será comentado por el invitado del seminario y cada sábado, claro, un nuevo caso de un miembro o colaborador del colegio. Bueno, se hará la lectura, el solventamiento de las dudas, debatiremos acerca del mismo. En el espacio de introducción, este año se abordará la angustia como un fenómeno fundamental, afecto que no engaña, partiendo de 2 preguntas. ¿Qué es la angustia para el psicoanálisis y cómo observamos la angustia en la clínica actual? Se pretende un acercamiento inicial al concepto desde la teoría y la práctica. En el espacio conceptos, ya de una forma más avanzada y con el título El valor de la angustia en la clínica contemporánea, se profundizará en ello con varios ejes temáticos como la angustia y otros afectos, la angustia y el síntoma, angustia, acto y transferencia, la angustia y el sufrimiento subjetivo o la angustia como acontecimiento de lo real. La mesa de lectura este año tiene la propuesta de trabajar durante 2 cursos el seminario de las psicosis y el texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Es un seminario, el de la psicosis, en el que se abordan cuestiones fundamentales relativas a la estructura psíquica y a la práctica clínica, tanto en psicosis como en neurosis. Otro espacio es el de clínica psicoanalítica, con presentaciones clínicas como eje conductor y su lectura dentro de 2 temáticas. El primer cuatrimestre, con el planteamiento de la clínica psicoanalítica del sujeto tachado y la angustia en las estructuras clínicas, y en el segundo cuatrimestre con la respuesta del analista ante la angustia. ¿Me traes un poquito vino? Espera, ¿Qué dicen? Bueno, el vino después. El seminario de psicoanálisis con niños y adolescentes este año presenta el título El psicoanálisis con niños y adolescentes en el presente. Se desarrollará en 2 cuatrimestres con la presentación de un caso que se comentará posteriormente y cuenta con la intervención por Zoom de varios colegas de otros lugares. Y el otro espacio de niños y adolescentes es el de talleres clínicos, que este año se denomina Manifestaciones de la angustia en la infancia y la adolescencia. Se desarrollarán en 3 encuentros: la angustia de los padres, la agitación en el autismo y atravesar la angustia con adolescentes. Bueno, como veréis, lo de la angustia va de espacio en espacio.
Finalmente, el espacio de conferencias, literatura y psicoanálisis, este año se presenta como La palabra que viene. Observa la escritura de una conmoción desde la obra de 3 autores, Hugo Mújica, María Negroni y Alda Berini, para concluir con la literatierra de Lacan y la interpretación poética del analista. Bueno, no aburro más porque tenéis acceso al programa, se puede ver, no sé si se ha quedado ahí en su sitio, pero doy la palabra para trabajar y para escuchar algo mucho más interesante a ver, de Bernard Nominé, aunque casi todos le conocéis, es psicoanalista, psiquiatra, docente del Colegio de Clínica Psicoanalítica del suroeste de Francia, autor de numerosas publicaciones, algunas de las cuales podéis conseguir aquí, que están a la venta, mañana las expondremos, y analista, miembro de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano. No sé si me dejo más cosas, pero bueno. Así que, Bernard, le doy la palabra. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar presentes, por haberse arriesgado a salir a la calle. Bueno, al proponerme este tema de la inteligencia artificial para abrir el seminario de este año, me han obligado a documentarme seriamente, porque todo el mundo habla de inteligencia artificial y en algunos ámbitos como el nuestro se tiende a desconfiar de esa innovación que durante mucho tiempo ha alimentado las fantasías de la ciencia ficción, que nos advierte que un día u otro la humanidad se verá esclavizada por las herramientas que habrá inventado para servirla. El robot, sin duda, solo es una herramienta. Y la propia palabra, procede del checo robota, que significa un trabajo penoso, una tarea penosa y obligatoria. El robot es concebido como un asistente que puede ayudar a los humanos a realizar tareas repetitivas, laboriosas e incluso peligrosas. La única razón para temerlo es si le damos forma humana y si le suponemos que tiene las mismas malas intenciones que nosotros. Si conseguiríamos crear robots que se parecieran a nosotros, podríamos temer que compartieran con nosotros nuestra tendencia natural a rebelarnos contra nuestros amos. Es la normalidad. Así pues, para no ceder a las fantasías que la innovación de la inteligencia artificial puede suscitar y llevarnos a temerla a priori, me propuse aprender qué es la inteligencia artificial y lo que voy a ofrecerles es la reflexión de un psicoanalista
sobre este campo abierto por las tecnociencias. La inteligencia artificial de la que tanto se habla hoy en día, de hecho, forma parte de nuestras vidas desde los años 60. Sin que nos percatemos de ello, ha fomentado el uso de computadoras y a su vez se ha beneficiado de nuestro uso de teléfonos móviles y ordenadores, porque cada vez que entramos en una página web, cada vez que le hacemos una pregunta a Siri o a Google, a cambio de la información que recibimos, proporcionamos nosotros mismos datos a estas plataformas que los utilizan para aumentar sus datos y construir algoritmos cada vez más eficientes sobre nuestros intereses, nuestros hábitos, nuestros gustos. Entonces, la inteligencia artificial nació de la conjunción de un universo de datos, algoritmos y ordenadores. El resultado es una enorme acumulación de datos conocidos como Big Data. Estos datos acumulados en desorden pueden ser consultados, ordenados por máquinas, analizados mediante cálculos estadísticos y dar lugar así a ecuaciones llamadas algoritmos, que son más o menos fiables a la hora de prognosticar un fenómeno. Pero cuanto mayor sea el volumen de datos, mayor será la fiabilidad del algoritmo. Se trata de un principio esencial e innegable de la ciencia estadística. Por lo que he leído, veo que la inteligencia artificial se basa en 4 áreas. La informática, que sabe manejar la información. Las matemáticas, que saben calcular, ordenar y utilizan esencialmente la lógica y la estadística. El campo de la ciencia cognitiva, que se basa en el conocimiento del cerebro y el funcionamiento básico de la estructura de la red neuronal. Volveré sobre ello más adelante porque esa referencia al funcionamiento de la neurona es esencial para concebir la inteligencia artificial, ya que las interacciones entre las redes de datos se han diseñado sobre el modelo complejo de las redes neuronales. Y por último, está el campo de las ciencias del lenguaje, ya que el desarrollo de la inteligencia artificial implica el uso de motores de búsquedas capaces de analizar datos escritos y también implica que podamos dialogar con nuestras máquinas. Aunque los dos últimos ámbitos, campo de la ciencia cognitiva
y campo de las ciencias del lenguaje. Se asemejan al funcionamiento del pensamiento humano. El primero inspirado en la red neuronal, el segundo asimilando la gramática del lenguaje. No hay que olvidar que la máquina no piensa, solo calcula. Lo que me llamó la atención en mis lecturas es el tratamiento del lenguaje que los científicos les han enseñado a hacer a sus máquinas. Hay varias etapas. La primera es el reconocimiento de las palabras. Por eso, cada palabra ha de ser reducida a su raíz. Por ejemplo, si tomo la palabra hablarón, por ejemplo, se reduce a la raíz habla y nada más. La segunda etapa consiste en situar en un espacio vectorial esa palabra y así conseguir una representación matemática de su relación con las otras palabras. Es la digitalización del texto, lo que lleva a una secuencia de algoritmos. Los científicos que han estudiado el lenguaje se han interesado por la estructura del código y no por su valor de mensaje. No se trata de interpretar el texto, de buscar su sentido, sino de traducirlo en una secuencia matemática coherente que luego puede ser transmitida lo más rápidamente posible. Hasta ahora, las máquinas no pueden prescindir de una intervención humana. Que dan una herramienta para quien necesita recopilar referencias respecto al tema de su búsqueda. Quienes utilizan programas de traducción habrán notado que a medida que los usan, la máquina recuerda sus preferencias, sus correcciones y poco a poco las hace por sí sola. Es aquel machine learning, aprendizaje de la máquina. Un proceso esencial en la inteligencia artificial. Es ya muy impresionante, pero será mucho más impresionante si ocurre un día que una máquina logre aprender por sí sola al prescindir de cualquier supervisión humana. Ahora intentemos equiparar el tratamiento digital del lenguaje por parte de la inteligencia artificial y el tratamiento del lenguaje operado por el inconsciente. Los dos prescinden del sentido. Pero la inteligencia artificial, gracias a la eficacia de sus algoritmos, limita la inteligencia artificial, gracias a la eficacia de sus algoritmos, limita los efectos de la contingencia. La inteligencia artificial solo articula las palabras
en el marco de lo posible, de lo usualmente hablado, porque así es como aprendió a hablar. En cambio, el inconsciente no se interesa por lo posible. Su registro preferido es el de la contingencia. El inconsciente puede articular dos significantes porque los encontró en el mismo momento o porque resuenan homofónicamente. De ahí la sorpresa generada por el lapsus, que puede dar lugar secundariamente a un chiste. El inconsciente es capaz de invención, de creación. No es el caso de la inteligencia artificial. Creo que podemos considerar, se me ocurrió pensarlo así, creo que podemos considerar el lenguaje articulado por las máquinas que hablan y dialogan con nosotros con el hablar de los autistas tipo Asperger. Habrán notado que esos sujetos a menudo hablan sin ningún efecto de voz, de modo monótono, pero su articulación gramatical es absolutamente perfecta. Los autistas hablan como máquinas. Sus lapsus son escasos. Manejan bien el lenguaje como código, pero son poco dispuestos a utilizarlo como mensaje. Así que cuando el inconsciente habla, de repente solemos suponerle una intención. Es decir, que suponemos que él nos manda un mensaje. Cuando una máquina dotada de la inteligencia artificial habla, solo contesta a nuestra petición. No habla de modo enigmático. Y no se nos ocurre suponerle la menor intención. Ahora quisiera volver al punto que señalé con la referencia de la inteligencia artificial a la ciencia cognitiva. Lo que el data scientist llama neurona es en realidad una relación entre datos recopilados y un resultado después de un cálculo. ¿Puedo usar? Sí, sí. Bien. El año pasado era más tranquilo, ya empiezas a jugar. Pues quitar el... Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Tomemos, por ejemplo, un propietario que alquila pisos y que quiere saber cuál es la probabilidad de que sus inquilinos paguen o no paguen el alquiler. Recoge datos como la edad del inquilino, su salario, el número de personas que vive con él, la superficie del piso, el número de habitaciones y yo qué sé.
Estos son los valores de entrada. A continuación, calcula la probabilidad de que el inquilino deje de pagar el alquiler. Es un sistema binario. 0, alquiler pagado. 1, alquiler impagado. Eso es el valor de salida. Entonces, el data scientist escribe las cosas aquí. Valor de entrada. 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Y entra todo eso en la máquina que calcula y sale un valor de salida. Pero este sistema sencillo se vuelve mucho más complicado si consideramos que pueda haber varias capas de neuronas, entre comillas. Por ejemplo, y un primer neurona, un segundo, este entra por aquí, pero puede entrar por allá. Otro que entra por aquí y puede entrar por allá. Otro, etcétera. Y estos dos por aquí y valor de salida. Pueden ver que el esquema se vuelve mucho más complejo. Curiosamente, el modelo en el que se funda este sistema, el modelo que el data scientist tiene en la cabeza, es el modelo de la neurona, que tiene raíces llamadas dendritas. Y aquí va a conectarse con otra neurona. Tienen ese modelo. Por eso llaman el modelo neurona virtual. Tenemos que añadir que tal como en la organización de nuestro sistema nervioso, las neuronas están interconectadas, algunas reciben impulsos de otras neuronas que refuerzan su actividad y otras que la inhiben. Sin duda, los avances de la neurociencia a los data scientists les han dado ideas para estructurar la inteligencia artificial. Este planteamiento es muy similar al de Freud en su esbozo de una psicología científica. Sin embargo, para quienes asistan a la sesión de mañana, en la que comentaré la primera lección del seminario de Lacan dedicada al acto analítico, verán que Lacan se refiere al modelo del arco reflejo y al esbozo de Freud
subrayando la distancia que Freud tomó de ese modelo simple a imaginar otro tipo de neuronas que no se contentarían con transmitir el influjo recibido, sino que por el contrario serían capaces de retenerlo. Las llamó neuronas psi. Estas neuronas cumplirían su función especialmente en el proceso de la memoria. Y verán que Lacan considera este pequeño paso al lado dado por Freud, el neurólogo, como momento decisivo del nacimiento del psicoanálisis. El psicoanálisis nació de ese alejamiento de la neurofisiología. En cambio, vemos que los data scientists se mantienen en ese modelo de la neurofisiología. En eso se acercan a los neuropsicólogos. Quizás la inteligencia artificial sea una amenaza para los neuropsicólogos. Sin embargo, si tomo en serio el tema que me han sugerido por esa conferencia, no voy a abordarlo respondiendo ni que los psicoanalistas tenemos motivos para temer la aparición de máquinas que puedan sustituirnos, ni que no tenemos motivos para temerlo, dada la complejidad de nuestro objeto, el psiquismo humano, que funciona de forma distinta a una máquina, la cual, por sofisticado que sea, solo puede calcular. Yo prefiero seguir el camino trazado por un autor que acabo de descubrir, investigando sobre inteligencia artificial, un tal Paul Jorion, antropólogo y sociólogo belga que enseña antropología social en varias universidades de Europa y de Estados Unidos. Este hombre ha estudiado con Claude Lévi-Strauss y con el matemático Guilbault, una referencia para Lacan. Se formó como psicanalista, fue analizante de Philippe Julien y se interesa especialmente por la inteligencia artificial. Examina este gran avance de la tecnociencia utilizando las herramientas del psicoanálisis proporcionadas por Freud y Lacan. Él mantiene un blog en el que relata un experimento que llevó a cabo interrogando a 5 robots psicoterapeutas, entre comillas, a los que había confiado un supuesto malestar. La mayoría de las respuestas fueron totalmente inútiles, a excepción de 2 plataformas que mantuvieron un diálogo con él, pero que no fueron más allá de los sabios consejos de los que Lacan, burlándose, llamaba maître nageur, socorristas. Y gracias
gracias a una de vosotros, recién me enteré de que el escritor y periodista Juan José Millas relató en El País la misma experiencia dirigiéndose a ChatGPT para que le interpretara un sueño suyo en el que veía a gente decapitada paseándose tranquilamente por la calle. La máquina le respondió, supongo que es verdadero, que no sea la invención de este escritor. La máquina le hubiera respondido que en la perspectiva freudiana, los sueños son expresiones simbólicas de nuestros deseos. Y añadió que en este sueño, esta imagen puede representar una desconexión entre la mente y el cuerpo, sugiriendo una posible dificultad para expresar tus pensamientos y emociones en el mundo real. Y sigue una serie de aforismos de poco interés. La máquina, por supuesto, solo puede referirse a un saber universal sobre los sueños, un saber universitario del que Freud de entrada se alejó para poder analizar sus propios sueños. Dejemos a un lado esas experiencias divertidas, que no pueden sino demostrarnos que no hemos de temer que esas máquinas nos sustituyan de algún modo. Prefiero seguir el eje de Jorion y aprovechar el trabajo realizado por los conceptualistas de la inteligencia artificial para examinar los principios fundamentales del lenguaje. La cuestión es cómo distinguir entre pensamiento y cálculo. La máquina calcula. Los humanos piensan y calculan. Pero lo que nos demuestra la inteligencia artificial es que calcular a partir de palabras puede asemejarse a pensar. Asemejarse. Eso nos lleva a preguntarnos si pensamos porque hablamos o si hablamos porque pensamos. Parece más correcto decir que podemos pensar porque tenemos lenguaje, tenemos las palabras. En un trabajo que hice sobre el lenguaje me refería a un autor que me gusta mucho y que ustedes conocen bien, Jorge Semprún. Él escribió la mayoría de sus libros en francés y se justifica señalando que no piensa de la misma manera en francés y en castellano. Las palabras y la gramática que proporciona una lengua participan en el pensamiento a pesar nuestro. Así pues, pensamos con la ayuda de las palabras y es la forma en que articulamos las palabras la que atestigua el pensamiento.
Entonces, la cuestión para los data scientists es cómo elegir la articulación de las palabras para imitar el pensamiento humano. Apoyándose en la noción freudiana esencial de Bahnung, o sea, literalmente camino trazado, la facilitación, como dicen en castellano. Apoyándose en esa noción de facilitación, Jorion subraya que el vínculo entre dos significantes depende de la historia de cada uno. Existen vías privilegiadas que definen la personalidad, la historia, y yo diría que el camino trazado, la facilitación, atestigua esencialmente el modo de goce de cada uno. Freud hablaba del afecto como un elemento decisivo en la transmisión de los impulsos nerviosos entre dos neuronas. Ese efecto se caracteriza por una gran cantidad de excitación. El sujeto puede buscar reencontrarla, repetirla o al revés, buscará evitarla. Por tanto, podemos considerar que las primeras impresiones que percibimos y registramos como significantes serán decisivas para orientar la articulación entre significantes según los caminos así trazados que definirán nuestra forma de pensar. Pero al fin y al cabo, esto no es más que un proceso primario que podría definirse como mecánico en la medida en que es un automatismo difícil de contrarrestar. Hasta ahora, las máquinas dotadas de inteligencia artificial han logrado imitar esos caminos trazados para articular los significantes. Pero en la máquina no es el afecto ni tampoco el goce que orienta la articulación de los significantes. Es solamente la exigencia de un cálculo lo más probable, lo más eficaz posible. Entonces hay ese proceso primario que acabamos de describir, pero eso no resume el pensamiento humano. Lo que caracteriza a la inteligencia humana, de la que podemos enorgullecernos, es que el pensamiento inteligente puede decidir no seguir el camino que se le ha trazado el proceso primario. Así que la verdadera pregunta es si una máquina que ha sido preparada y educada para pensar, bien será capaz por sí sola de cambiar de opinión de forma adecuada. Hay un punto destacado por Jorion que me pareció interesante. Equiparando el cálculo de la máquina en su modo de articular los significantes y el pensamiento humano, precisamente puesto en evidencia
en la asociación libre promovida por el psicoanálisis es que el pensamiento implica algo más que una mera articulación de significantes. Cuando uno escucha un significante, lo asocia a menudo con una imagen. Y bien sabemos que las imágenes nos afectan de igual manera, sino más que las palabras. Entonces hay que tomar en cuenta este vínculo entre palabras e imágenes en la articulación de los significantes. Esta vinculación es totalmente subjetiva. Depende de cada uno. No creo que una máquina pueda alcanzar ese nivel. No pienso que una máquina pueda imaginar, justamente. Pero a decir verdad, no creo que lo de introducir una dimensión subjetiva sea el proyecto de los que se dedican a elaborar la inteligencia artificial. Muy al contrario, la inteligencia artificial pretende eliminar los efectos de la subjetividad en los cálculos y en el razonamiento de los humanos. Dicho de otro modo, la inteligencia artificial pretende contrarrestar los efectos de nuestra tontería natural. Verán mañana que curiosamente al inicio de su seminario sobre el acto, Lacan elogia a la tontería. Pero volvamos a nuestro asunto. La inteligencia artificial y el saber del psicoanálisis. De mis lecturas sobre la inteligencia artificial pude deducir que los data scientists han tomado en cuenta el saber del psicoanálisis. Han leído a Freud muy de cerca, especialmente su esbozo, que es un texto que los propios analistas a menudo dejan a un lado. Los data scientists se han interesado por los resultados de la asociación libre y por el enfoque de Lacan sobre el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y leyendo a Jorion veo que algunos analistas, dichos lacanianos, han cooperado con los científicos. Menos mal. Creo que esos científicos no son como ciertos conductistas enemigos del psicoanálisis. No es su proyecto. Estos científicos han aprovechado el saber del psicoanálisis para estudiar la articulación entre los significantes en el pensamiento. Ahora nos corresponde utilizar sus elaboraciones para medir que el inconsciente no es una mera articulación contingente de significantes. La noción freudiana de Bandung, o sea, la facilitación, contradice esa hipótesis. La advertencia de Jorion, subrayando que lo imaginario entra en juego en esa facilitación, me dio a pensar en esa facilitación en términos de anudamiento.
Por eso, para finalizar mi ponencia de esa tarde, casi esa noche, quisiera volver en el concepto del inconsciente real tan de moda en nuestro ámbito. Lo cierto es que Lacan, al final de su enseñanza, ha considerado el inconsciente como real. Pero no por eso tenemos que asimilar el inconsciente como si fuera reducido al registro de lo real en el nudo Borromeo. Claro es que el inconsciente se funda en lo real de la lengua, como solía decir Lacan. O sea, la articulación contingente, la articulación, digamos, tonta de la lengua. Pero eso no basta para establecer la estructura del inconsciente. Esa articulación real de la lengua, esa articulación insensata, se anuda al registro de lo simbólico. Por eso, al inconsciente le suponemos un saber. Y esa articulación se ve reforzada por las imágenes que tanto afectan a nuestro cuerpo. Aquí, lo imaginario entra en juego en la facilitación. Yo diría que esa facilitación la podemos considerar como un modo personal, específico para cada uno, de hacer el nudo. Es decir, anudar lo real de la lengua con la articulación de los significantes ordenada en el otro simbólico y con su resonancia imaginaria y sus efectos en el cuerpo. En sus últimos seminarios, Lacan subrayó que el nudo Borromeo es real y añadió que es real porque es ternario. Así que no tenemos que confundir el redondel de lo real y el nudo de tres como real. Podemos hablar del inconsciente real, pero con tal de que lo consideremos como trenzado, es decir, hecho de tres vertientes trenzados, real, simbólico e imaginario. Bien podemos suponer que una máquina pueda funcionar de modo binario, y así funciona, asociando los significantes tal como vienen en la contingencia de su aparición con el registro del sentido común establecido en el orden simbólico. Creo que una máquina que funciona con inteligencia artificial puede hacerlo muy bien. Pero hasta ahora me cuesta un poco imaginar una máquina funcionando con una estructura ternaria. Ese sistema ternario, estructurado como una cadena borromeana, especifica nuestra humanidad. De cierto modo es una herejía, hérésie en francés, hérésie
que suena como RSI. Feliz herejía, que nos permite un poco de libertad respecto al lenguaje, que nos permite no pensar como una máquina programada únicamente para su propio goce, o por el contrario, una máquina programada para no gozar. Pero esta herejía también tiene sus límites, porque puede llevarnos a la tontería. Podemos alabarla, la tontería. Por supuesto. Pero creo que la invención de la inteligencia artificial fue diseñada para ayudarnos a ver las cosas en perspectiva. Así podemos medir nuestra propia tontería o, por el contrario, medir la estupidez del automatismo de la máquina. Al fin y al cabo, entre la inteligencia artificial de nuestras máquinas y nuestra tontería natural, prefiero pensar que siempre podamos elegir. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernard. Qué desarrollo tan interesante y bueno, y qué trabajo, ¿no? Meterse en todo este mundo y acercarlo al psicoanálisis y esta comparativa entre lo binario y lo ternario, ¿no? Bueno, paso la palabra a la sala, a ver si quien quiere comentar algo o a través de Zoom. Víctor. Bueno, has hablado de que a lo mejor la inteligencia artificial, al estar basada en modelos neuronales, puede suponer un peligro para la profesión de los neuropsicólogos. Yo también soy neuropsicólogo, aparte de psicólogo. Y se me ocurría, por ejemplo, hablar de los psicólogos, como has dicho, de los conductistas. Yo creo que ellos sí que pueden estar preocupados por la inteligencia artificial, porque el modelo es que se basa es bastante básico en, bueno, en estímulo, tal respuesta, reforzamiento positivo o negativo. Y yo estoy viendo que ellos mismos, asociaciones importantes en España, ya están vendiendo aplicaciones, apps de teléfono móvil. Sí, apps. Que, por ejemplo, para salir de la depresión tienen unas cosas, ¿no? Y te refuerzan positivamente que hagas X conducta y no sé qué. Sí. Y ellos mismos lo que pasa es que ellos están más tranquilos porque dicen, la máquina es una herramienta, pero se necesita la relación con una otra persona que te motive, que te refuerce, que te lleve. O sea, consideran que ahí van a salvar su profesión, pero bueno, cuando las máquinas empiezan a hablar y te digan qué bien lo has hecho y tú tal y cual, si piensas que es tan peligroso también para otro tipo de psicólogos o piensas que en realidad no es tan peligroso. Yo creo que sí. Sí, que
por lo visto, las respuestas de estos robots son respuestas conductivistas, y nada más. Son consejos, tranquilo, no te angusties, cosas así. Solo son consejos sabios, digamos, pero consejos que cada cual puede encontrar en uno de estos libros de autoayuda, del bienestar, etc. Entonces pienso que los que trabajan de este modo pueden temer la emergencia de estas máquinas, pero para quien trabaja con el psicoanálisis y especialmente la orientación lacaniana, no pienso que haya que temer cualquier cosa. Y además puedo decir yo que cuando hago una ponencia necesito referencias, uso las máquinas, uso la inteligencia artificial. Es un modo de ganar mucho tiempo, porque pongo una palabra y me la va a buscar en algún sitio adecuado, etcétera, etcétera. Del mismo modo, yo hago ponencias en varios idiomas y hay una máquina muy buena para traducir, y tal como les dije, he visto que cuando la máquina me propone un término que no me gusta, por ejemplo, la máquina no conoce borromeano, es imposible, pero me dice Bormavista o Borneo, no, cosas así, y yo borro y impongo borromeano, y poco a poco va aceptando la palabra. Entonces podemos usar estas máquinas, pero no pienso que esas máquinas puedan sustituir nuestro trabajo. No, es imposible, es imposible. Y lo que me interesó en ese trabajo es ver justamente que trabajar en este tema nos obliga a volver a los fundamentos de la relación, de la articulación de los significantes y del pensamiento. Y esa noción fundamental de la facilitación, que a mi modo de ver, se me ocurrió pensarlo así, la facilitación que no es sino el modo de hacer el nudo para cada uno, es decir, de anudar la lengua con el registro simbólico y con las imágenes. Ninguna máquina hasta ahora puede imaginar tener su propia historia y escuchando una palabra pensar en un día que se paseaba en tal parque, que encontró a un tipo malvado, etcétera, etcétera. Es imposible, es imposible. Por eso el relato hecho por el Juan Mías que Carolina me pasó es exactamente esto. La máquina responde cuando tienes una excisión entre tu mente y tu cuerpo. Y el tipo sigue, no, es que yo pensaba de vez en cuando que yo temía a perder la cabeza, a volverme loco. Ah, sí, volverte loco es posible, pero no. Las asociaciones son la del sujeto. La máquina no puede asociar, es imposible.
¿Y la medicina? ¿Puede ser sustituida? Ah, sí, creo que sí. Sí, sí. Y puede ser una ganancia. Puede ser una ganancia a nivel de actos que mejor que no sean tontos. La cirugía, cosas así, sí, 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 sí. Sí, sí. Recién, eso me da a pensar en algo escuchado ayer. Una paciente analizante que trabaja de médico y que vino totalmente trastornada, pero realmente trastornada, diciéndome, hice una tontería. Yo sigo desde mucho tiempo a una persona de cierta edad, casi una amiga mía, y bueno, había un poco de anemia, poco adelgazaba un poco, pero nada más. Y tenía una relación tan afectiva con esa persona que le había dicho además que no quería envejecer demasiado, que siempre había pensado morir a los 80 años, venía de cumplir los 80 años, que, bueno, ese médico no hizo las pruebas que había que hacer. ¿Pero por qué no las hizo? Porque la paciente misma no quería. La paciente misma no quería orientar su médico, porque prefería morir tranquila. Y lo que ocurrió es que recién han descubierto que tiene un cáncer de una evolución tremenda, el hígado tocado, es decir, que por 6 meses ni no más. En esto sí se tratará de una máquina con inteligencia artificial. La máquina no se deja engañar. Las pruebas, pam, 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 hay que hacer eso, etcétera, etcétera. Pero de cierto modo, no es, de cierto modo, seguir el camino del sujeto. Esa persona quiere morir, quiere morirse. Y curiosamente, esa persona, viendo a su médico tan trastornada, la sostuvo. No se preocupes, nada grave, quiero morir. Es realmente interesante. En esto, bueno, hay el plus y el menos. Sí. Guillermo. Hola, buenas tardes. Hola, Bernard. Hola, Hola a todos. ¿Cómo va? Gracias por tu ponencia siempre esclarecedora. Quería preguntarte si acaso el saber de la inteligencia artificial o de los científicos que se dedican a la inteligencia artificial desconoce la diferencia que plantea Lacan entre el saber y la verdad. Y ese tal vez sea entre el saber y la verdad. Y desconocen eso, que a nosotros nos alcanza, pero tal vez pretenden que con solo el saber alcance y, no sé, me ocurría a partir de lo que tú has dicho.
es un punto interesante cómo desarrollarlo. Digamos que la verdad a nivel de su articulación, la verdad responde a una lógica binaria, falso o verdadero. Entonces, la verdad, la máquina funciona, creo, con este principio de la verdad. La verdad que no puede aguantar que dos términos contrarios aparezcan. Es una definición de la verdad. Los científicos buscan la verdad. Sin embargo, bien sabe que la verdad de hoy será falsa mañana. Siempre ocurre esto. Siempre ocurre. De ahí Lacan pensó que la verdad es imposible de alcanzar, porque verdadero hoy, falso mañana. ¿Cómo poder seguir esto? Y lo que más me interesa para mí no es articular saber y verdad. Lo que más me interesa es, y lo desarrollaré mañana, es tontería y verdad. La verdad de la tontería, dice Lacan. ¿Qué es la verdad de la tontería? Un asunto muy difícil, muy difícil. La verdad de la tontería y Lacan añade y la tontería de la verdad. Creo que estamos en ese punto. Verdad de la tontería y tontería de la verdad. Es un punto, a mi modo de ver, más psicoanalítico que el punto filosófico de oponer verdad y saber. Si me permites. No, sí, yo lo pensaba también en ese sentido, por eso que preguntaba, porque es cierto que la verdad para el psicoanálisis no necesariamente es la verdad para la filosofía. Sí. Hay una diferencia. La verdad tiene que ver con la singularidad de cada sujeto y con la contingencia de una historia. Por eso lo pensaba. Y que el saber no alcanza a tocar la verdad a veces de un sujeto. Pero claro. Gracias. Paul es un tipo raro. Es un tipo raro. Algunos que lo conocen lo dicen psicótico, puede ser. Es un genio, de cierto modo. Se llama
Paul Jorion. Pueden buscarlo en una página web, tiene un blog y es interesante. Bueno, ¿alguna intervención más? Ahí en el chat dicen si lo pueden escribir al nombre en el chat, porque los que estamos en Zoom no alcanzamos a ver toda la pantalla. Vale. No alcanzamos a ver toda la pizarra. Sí. Sí, ya se pone, Guillermo. Jorion. Ahora sí. Ahora sí, Paul Jorion. Paul. Bueno, este es un tema que creo yo que nos va a dar trabajo, así que continuaremos con todo esto y por hoy dejamos y pasamos los que estamos presentes, ¿no?, a tomar un vino en la biblioteca. Un ¿Vale? vinito. Ah, Muchas qué gracias, lástima que no tengo Bernard. nadie. Gracias, Bernard. Gracias, Amalia. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias y buen vino. Eso no lo puede hacer Eso, la máquina, tomar un vino. que aproveche el vino. Hasta luego. Interesante, ¿verdad? Sí. Me ha gustado.